Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Se abre un melón al respecto del coche eléctrico y desde luego va a dejar un antes y un después, porque si ya estamos acostumbrados a todo tipo de frentes que se abren con toda esta carrera del coche eléctrico, resulta que estábamos acostumbrados a algo. Pues a partir de ahora se abre un antes y un después a este respecto, porque se abre un melón y se abre desde Reino Unido. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues por si tenemos ya poco con el coche eléctrico, con todo este tema de las múltiples baterías de distintos tipos, luego la otra batalla que tiene abierta por ahí con el tema hidrógeno que viene de dos formas distintas. Bueno, tenemos abierto todo lo que ya sabemos aquí, pues con todo y con esto se abre un melón ahora mismo y se abre desde Reino Unido. Es algo que desde luego no te va a dejar indiferente, porque resulta que estamos acostumbrados cuando nos venden la moto del coche eléctrico como cero emisiones, sin emisiones. Yo recuerdo que desde los años 60 ya veíamos documentales donde se daba por hecho que en el año 2000 todo iban a ser coches eléctricos, todo el parque móvil iba a ser eléctrico. En aquel entonces no existía la expresión, ¿no?, de cero emisiones, pero sin embargo se decía que estos coches ya no contaminarán porque serán eléctricos. O sea, se daba como más sentado todavía que ahora. Ahora, pues eso, se nos está diciendo cero emisiones. Bueno, ¿hasta qué punto es esto cierto o no lo es? Desde luego la gente está polarizada en este sentido. Están los defensores que por un lado dicen que aquí lo que importa son las ciudades. Entonces las ciudades están descontaminadas porque hay emisión cero en las ciudades. Luego la emisión está por ahí fuera, pero lo que nos importan son las ciudades. Y luego están los que dicen que lo que importa aquí es el planeta, o sea, el global. Si un elemento, un producto como el coche eléctrico contamina, pues al final, ¿qué más da que lo haga aquí o de forma descentralizada la ciudad si al final se va a ir a ese global del planeta y las ciudades están en el planeta? Con lo cual, pues daría un poco lo mismo. Estas son las dos versiones, esta es la polarización, como digo, que hay en este momento. Y por si fuera poco, pues ya nos habíamos acostumbrado a que nos vendan esto como que el producto que no contamina o cero emisiones o sin emisiones. Esto mismo es lo que decían dos fabricantes en campañas que tenían en redes sociales y eran ni más ni menos que BMW y MG. Bueno, pues al final determinado organismo que hay en Reino Unido ha llevado a estas dos marcas a un tribunal británico y al final pues se ha dictado sentencia y en esa sentencia se indica o se invita a los fabricantes a que retiren esas campañas de dichas redes sociales y además no se repita ese tipo de expresiones tales como cero emisiones, sin emisiones, no por no ajustarse de forma literal a la realidad. Sí, ya sabemos que no hay emisiones, pero sin embargo esto daría lugar a entender en este momento que no hay huella de carbono detrás o que no hay contaminación detrás de esto, cuando sabemos y cuando ha tenido este tribunal en cuenta que por supuesto que hay huella una vez que no cuando se empieza a fabricar, sino antes de fabricar en la propia extracción de los materiales, luego en la propia fabricación, luego incluso en la vida del propio vehículo. El hecho de recargar pues también conlleva la procedencia de esa recarga de la propia electricidad, de dónde viene, porque ya sabemos que no tenemos ahora mismo un 100% renovable en ningún sitio. Y finalmente el propio achatarramiento del vehículo. Si sumamos todo esto, antes de su vida en la fabricación, durante la vida y después de la vida achatarramiento, pues al final claro que hay huella. Por lo tanto, se ha indicado o invitado a estas marcas que los retiren de las redes sociales y que no se repita este tipo de campañas con este tipo de palabras. Como ves, después de esto se abre un melón importante. Importante digo porque estoy seguro de que esto marca un antes y un después para el coche eléctrico. Un coche eléctrico que desde luego había empezado muy fuerte, pero que está empezando a tener traspiés. Yo creo que no tiene esa fuerza que tenía hace, medio año, por decir algo. Le empiezan a pasar cosas al coche eléctrico.
No sé, y mientras tanto el hidrógeno mirándolo así, agazapado, tras esos matorrales. Pues como digo, tras la sentencia de este tribunal británico, yo creo que se abre este melón, yo creo que va a haber un antes y un después del coche eléctrico. Nos habían acostumbrado a que se podía decir esto y colaba, cuando resulta que no es de recibo, porque ya sabemos que no emite, pero también sabemos todo lo que hay detrás, o mejor dicho, antes, durante y después del coche eléctrico. Y es que aquí hablábamos mismamente hace unos programas sobre que se había hecho un estudio sobre la huella que dejaba el coche eléctrico, o mejor dicho, la compensación que llevaba el coche eléctrico hasta neutralizar su huella de carbono respecto al de combustión, y daba unos números superiores a 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros hasta 160.000, dependiendo de dónde era la procedencia de las recargas que se hacían y demás. Un producto como el coche eléctrico, que siempre se nos ha vendido como ecológico, como sin huella de carbono ni contaminación alguna, y resulta que poco a poco se empieza a ver todo lo que hay detrás, o a reconocer también, y en este caso pues ya se reconocía que se neutralizaba esa huella a los 100.000, 160.000 kilómetros. Vamos a decir más bien 150, porque en ningún sitio hay corriente 100% renovable. Bueno, en cualquier caso, me parece que se ha abierto un melón importante en Reino Unido, porque a partir de ahora se supone que no deberá decir ningún fabricante, aunque la sentencia señale a BMW y a AMG, pero sin embargo esto se llama jurisprudencia a nivel jurídico. Y si ya hay una jurisprudencia al respecto de que los fabricantes o las marcas de coches eléctricos no pueden ir diciendo que son libres de emisiones o de emisión cero, pues esto es válido o aplicable para todo fabricante de coche eléctrico. Por eso digo que se abre un melón importante a partir de ahora. Un antes y un después. Bueno, pues creo que es una buena noticia, porque creo que se deben decir las cosas como son, aunque ya sabemos que sí, que no tengan tubo de escape, pero también sabemos todo lo que hay antes, durante y después del coche eléctrico. Mañana vamos a hacer un directo y vamos a hablar de algo interesante. Vamos a hablar de algo que me habéis pedido en muchas ocasiones, y es por qué no se utilizan acumuladores de aire comprimido. Pues vamos a tocarlo mañana en el canal principal. Nada más decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo. Depende de dónde provenga la energía eléctrica, así resulta más o menos eficaz. O sea, si resulta que hemos utilizado mucha fósil, pues entonces me estoy acercando más a lo que es un combustible fósil, o lo que es lo mismo una máquina más sucia y menos ecológica. Y si por ejemplo pues la electricidad viene de hidroeléctrica, pues entonces ya la cosa sí andaría en torno a ese 85%. Puede ser interesante, ¿no? 85%. Bueno. Pero habría que pasar a otro aspecto aparte de la eficacia, y es el tema de las baterías. Las baterías